¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Rizo Hinojosa, estudiante de la licenciatura en Derecho, con número de matrícula 22003969, de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El reto es el número 2, la jurisprudencia del módulo Juicio de Amparo, impartido por la licenciada Sofía Pérez Fuentes Sacramento. Este video está siendo grabado el 24 de junio del 2023. Para dar inicio nos pide que respondamos de forma coherente y argumentada 5 planteamientos. El primer planteamiento está basado en el caso número 1, que es una jurisprudencia común. Es la tesis primera, diagonal J102, diagonal 2011, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, primera sala, tomo 24, de septiembre de 2011, la página 489, la cual dice así: la facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercer el efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implique el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Los requisitos de importancia y trascendencia para el desarrollo de la facultad de atracción se satisfacen cuando se solicita para integrar jurisprudencia por reiteración y la problemática planteada implica el análisis e interpretación de diversos preceptos constitucionales y legales, ya que en tal supuesto dicho ejercicio entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros. Lo anterior es así, pues en atención al principio de legalidad, la jurisprudencia debe formularse con un grado suficiente de determinación que permitirá saber la conducta ordenada o prohibida, así como las consecuencias de su inobservancia, ya que de otro modo el objeto de vincular a las autoridades en el cumplimiento de la ley sería inalcanzable, pues la garantía de certeza se fundamenta en el principio de legítima democracia. Entonces, la pregunta número 1 dice: respecto al caso número 1 que acabo de leer, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Entonces, como respuesta tenemos que fue utilizado el método de reiteración. De acuerdo a la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 224 nos dice: la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias, no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Entonces, retomando la jurisprudencia común que leí anteriormente, podamos darnos cuenta que hay 5 sentencias. La primera es la facultad de atracción 10-2007, por unanimidad de 4 votos. La segunda, facultad de atracción 78 diagonal 2010, igualmente votada por 4 votos unánimes. La facultad de atracción 120-2010, con unanimidad de 4 votos. La facultad de atracción 168-2010, unanimidad de 4 votos. Y finalmente tenemos la facultad de atracción 13-2011, con 5 votos. Una vez respondida la pregunta número 1, pasaremos al cuestionamiento número 2, que nos dice: respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia primera diagonal J 93 diagonal 2013 de la 10ª sala fueran sustituidas por la jurisprudencia primera diagonal J 78 2018 de la 10ª época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Daré lectura al caso número 2 para poder realizar la respuesta. Caso número 2. Jurisprudencia común penal. Sistema de justicia penal acusatorio oral. Contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, que es la interrupción de la jurisprudencia primera diagonal J 93 diagonal 2013 de la 10ª época. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97 diagonal 2013, de la cual derivó la jurisprudencia primera diagonal J 93 diagonal 2013 de la 10ª época, interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación
al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia, de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo. Bueno, hasta aquí podemos darle respuesta a la pregunta número 2, donde nos pide que demos los razonamientos para la sustitución de jurisprudencia. Como número 1 tenemos que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial es solo una comunicación del juez a petición del Ministerio Público. Es parte del proceso. La presencia de la persona investigada es obviamente necesaria para el desarrollo de la audiencia inicial. Como número 3 tenemos que en caso de no comparecer y sin causa justificada alguna, puede ordenarse comparecencia forzosa, no así su arresto. Y como número 4 podemos observar que se trata de un acto judicial fuera del juicio que no afecta la libertad personal del quejoso. Esto es que la situación es para dar inicio al juicio, más no para dar una orden de aprehensión, porque el señor no, o la persona en cuestión no pueda presentarse siempre y cuando tenga una justificación. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 114, dice: declaración del imputado. El imputado tendrá derecho a declarar durante cualquier etapa del procedimiento. En este caso podrá hacerle ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional con pleno respeto a los derechos que lo amparan y en presencia de su defensor. Por otro lado, el artículo 107, fracción 4 de la Ley de Amparo nos indica: el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizado fuera del juicio o después de él, o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendido como aquella que prueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Entonces, partiendo del acto reclamado, que es la transgresión del derecho a la libertad ambulatoria, tenemos entonces que la citación de la persona investigada no es un acto que afecte su libertad personal, ya que se trata de un formalismo dentro de la investigación que se le sigue, para poder formular la imputación respectiva y dentro de la cual podrá ser o no vinculado a proceso. La pregunta número 3 nos dice: respecto a los casos 1, 2 y 3, indique en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Respecto al caso número 1 y caso número 3, fueron publicadas en la novena época, que abarca el periodo del 4 de febrero de 1995 al 30 de octubre de 2011. Y como referencia les voy a comentar que la novena época se aplicó mensualmente publicando un tomo cada semestre. La novena época está compuesta de 3 partes, las cuales se subdividían en secciones y apartados, clasificados en atención tanto a las instancias de las que proviene como a las de su carácter. En tanto que el caso número 2 está publicado en la 10ª época, abarcando el periodo del 4 de octubre del 2011 al 30 de abril del 2021. La 10ª época inició con la publicación de la jurisprudencia del Pleno y de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los tribunales colegiados de circuito. La pregunta número 4 nos dice: en el caso número 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Entonces tenemos que la jurisprudencia del caso número 3 es una jurisprudencia constitucional común y es obligatoria para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, en este caso Ciudad de México, y tribunales administrativos y del trabajo locales y federales. La última pregunta nos dice: en el caso número 1,
Identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. El artículo 223 de la Ley de Amparo nos indica las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Por lo anterior, el caso número 1 cumple con el requisito. Recordemos que el caso número 1 es una jurisprudencia común en la cual hubo 5 antecedentes con votación de 4 de ellos, 4 votos por unanimidad y una de ellas con 5 votos. Por lo tanto, sí cumple. Entonces, como cierre del tema, una vez entendido la importancia de la jurisprudencia, que es el conjunto de sentencias o resoluciones judiciales emitidas por órganos judiciales y que pueden repercutir en sentencias posteriores, que nos ayudan a realizar la correcta interpretación de la Constitución y de los derechos fundamentales, y que partiendo de ellas se pueden crear criterios jurídicos necesarios con la finalidad de tomar decisiones inexistentes en la ley a través de sus características como son la explicativa, supletoria y diferencial. A través de la jurisprudencia se crea una justicia predecible que nos otorga seguridad y confianza a los ciudadanos. Mantiene el criterio de los jueces unificado y justificado en la ley, los principios de derecho y además reduce la carga procesal, permitiendo que todos los casos se resuelvan de una manera más fácil y rápida al contar con un precedente común al caso que en su momento se esté estudiando. Por mi parte es todo, les agradezco mucho su tiempo y la atención que le hayan prestado a mi video. Espero vernos pronto.